Ya está en el estudio Farida Acevedo, ella es coordinadora para Norteamérica de Venezuela Somos Todos y es graduada de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos de Niñas y Niños y en Gestión de Organizaciones No Gubernamentales en la Asociación de las Naciones Unidas Venezuela y la Universidad Tecnológica del centro de ese país. Farida, bienvenida nuevamente a Foro Global. ¿Cómo estás? Gracias, Genaro. Hoy hay elecciones el próximo 20 de mayo en Venezuela, elecciones que están siendo rechazadas por la oposición y que los integrantes del llamado Grupo de Lima, ayer aquí en Ciudad de México, los ministros de Relaciones Exteriores y de Finanzas, pidieron que no se realicen porque no hay, digamos, las condiciones para ello. ¿Tú estuviste ayer en esta reunión? Sí, bueno, estuve en la Cancillería entregando una solicitud a los cancilleres. No estuve en el transcurso de la reunión, pero vi la rueda de prensa. Básicamente lo que yo pedía a los cancilleres y el Grupo de Venezuela Somos Todos pedíamos era que estos países demandaran a Venezuela en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, como las torturas y los asesinatos que han cometido. Evidentemente, nosotros estamos en desacuerdo con esta elección. Para nosotros no es una elección. Desde su convocatoria ha sido fraudulenta. Se fue convocada por una Asamblea Nacional Constituyente que nosotros no reconocemos y por eso invitamos a la gente a que proteste quedándose en sus casas y que no vayan a votar. Y que no vayan a votar. Independientemente de quién gane, esa elección o esa supuesta elección es nula. Son elecciones solamente presidenciales en la que compite Nicolás Maduro contra otros dos, solamente 3 candidatos. Los otros 2 son muy cercanos al régimen. Sí, así es. ¿Por qué decide la oposición no participar en este proceso? Ya lo habían hecho como estrategia en elecciones legislativas anteriores. Hubo un momento en el cual se quedaron sin representación en el Congreso. Sí, bueno, las condiciones han ido cambiando. Lo que nosotros hemos visto es tener esta Asamblea Nacional Constituyente, el gobierno cambia las reglas sobre la marcha y no hay ninguna garantía de que pueda haber un proceso transparente, justo, equitativo. Incluso ya lo vivimos con el tema de la Asamblea Nacional, donde ganamos la mayoría y el gobierno utilizó el Tribunal Supremo de Justicia para anular o bloquear lo que hacía la Asamblea Nacional Constituyente y no pudieron hacerlo por completo, entonces convocaron la Asamblea Nacional, y entonces convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente para suplantar las funciones de la Asamblea Nacional. Entonces, estas condiciones nos hacen ver que no hay posibilidad de tener un proceso electoral donde nosotros podamos tener justicia en el conteo de los votos o poder tener libertad de votar sin estar coaccionados. Ya. Ahora, este encuentro del Grupo de Lima, del cual México es parte, ocurrió con la participación por primera vez de ministros de Finanzas. En la declaración emitida ayer en la Cancillería mexicana, el Grupo de Lima dice que los países individualmente verán las sanciones que puedan ponerle al gobierno del presidente Nicolás Maduro o al régimen de Nicolás Maduro por la situación política en Venezuela. ¿Consideras que habrá sanciones económicas? ¿Lo están viendo ustedes como un buen signo por parte de los integrantes del Grupo de Lima? Sí, de hecho apoyamos totalmente que se utilice este tipo de sanciones a personas, a individuos que están inmersos en crímenes contra los derechos humanos o casos de corrupción. Entonces, esto lo apoyamos totalmente. Ya Estados Unidos ha sancionado personas, Europa ha sancionado, el Senado mexicano aprobó un punto de acuerdo exhortando a la Cancillería a tomar esta acción y nosotros vemos con muy buenos ojos que
que la presencia del secretario de Hacienda ayer en el Grupo de Lima, porque era lo que el Senado estaba pidiendo, era lo que nosotros estábamos pidiendo, y ahí está. Entonces sí se está avanzando. El secretario de Hacienda mexicano estuvo presente en esta reunión con el canciller Videgaray. Ahora, estuvo por videoconferencia también el secretario del Tesoro, me parece, de Estados Unidos. En efecto, Estados Unidos ya ha sancionado a varios funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, les ha quitado visas, les ha congelado bienes, no pueden entrar a sus cuentas bancarias y demás. El gobierno mexicano no ha tomado ninguna decisión en ese sentido. Todavía creo que están en investigaciones, no han emitido alguna sanción públicamente sobre algún funcionario venezolano. Las que yo conozco hasta ahora han sido en Panamá, han sido Estados Unidos y en la Unión Europea. Eso por un lado. Luego mencionaste el tema de la Corte Penal Internacional. Me estabas contando antes de entrar al aire que el año pasado acudió un grupo de venezolanos en La Haya a la Corte para demandar al gobierno de Maduro por crímenes de lesa humanidad, pero se necesita que un Estado miembro del Estatuto de Roma, como México, por ejemplo, demande a Venezuela en la Corte. ¿Ven posibilidad también de esa estrategia, que alguno de los Estados miembros del Grupo de Lima lo haga? Sí, nosotros tenemos mucha esperanza de que alguno de los países lo haga, porque la comunidad internacional en los últimos tiempos ha presenciado y ha reconocido toda la crisis humanitaria, las violaciones de derechos humanos que están siendo cometidas en Venezuela. Incluso algunos países ya califican de dictadura al régimen de Maduro, y el paso siguiente que nosotros pedimos, incluso lo pedimos ayer formalmente, es que lo demanden ya utilizando el informe que está haciendo la Secretaría General de la OEA, que lo demanden ante la Corte para que podamos pasar de la etapa de examen preliminar, que está ahorita el caso, a la etapa de investigación. Y ya durante esta etapa se pueden girar órdenes de aprehensión a las personas que están acusadas en ese caso. Ya. Última pregunta, porque nos tenemos que ir, Farida, pero mientras tanto, el próximo 20 de mayo se podría decir que ya hay el resultado de una elección anticipada, la crónica de una elección no anunciada, digamos, ¿no? Nicolás Maduro volverá a ser presidente de Venezuela. Sí, ese es el resultado. Independientemente si ellos puedan jugar con los otros dos candidatos, realmente va a continuar la misma dictadura. No creo que escuchen al Grupo de Lima, sinceramente. El llamado que hicieron ayer a posponer la elección y a modificar las condiciones, no creo que el gobierno ceda. Veremos qué pasa el domingo. Pues vamos a darle seguimiento. Muchas gracias, Farida, por estos minutos para Foro Global. Gracias, Ana.